Bien, con una ligera demora que intentaremos recuperar, pero me toca a mí presentar la conferencia inaugural de esta sexta jornada de auditoría del sector público. Ciertamente ya hace tiempo que la información económica tiene el carácter de bien público. Las disposiciones legales facilitan que cualquier ciudadano pueda consultar la información económica y otros datos de cualquier tipo de empresa privada. Parece razonable que estas exigencias de transparencia informativa deban estar también presentes en el ámbito público, si cabe con el mismo o con mayor razón que lo que existe en el sector privado. Y en este sentido, organizaciones internacionales como IFAC ya hace tiempo que hacen un esfuerzo para homogeneizar las normas, los criterios, los estándares contables, para limitar de alguna forma lo que puedan ser arbitrariedades de presentación de la información o creatividad contable. IFAC, que agrupa profesionales de la contabilidad y de la auditoría, tanto del sector privado como que trabajan en empresas o que trabajan en administraciones públicas, de alguna forma lo que busca es que este lenguaje de conveniencia, que al final es la contabilidad, nos permita utilizar y entendernos interpretando todos las mismas cosas y de una forma que sea comparable. Esto es un factor fundamental para que al final la información que el ciudadano pueda leer, sea de una entidad pública o de una entidad privada, al final no sea una información críptica que no llega a poder entender porque no está en el entorno de lo que está habituado. Y en este ámbito, como auditores, reivindicamos nuestro papel en la credibilidad de las cuentas y también en la administración pública. Sin perjuicio de las atribuciones que, lógicamente, las normas legales atribuyen a los OCEX o a los ICEX y al Tribunal de Cuentas, como representantes de los parlamentos en el control de la administración pública, entendemos que nosotros podemos contribuir de una forma extraordinaria a la transparencia, a la fiabilidad y también a la celeridad en la disposición de la información pública, que es, como decía, entiendo, una petición ciudadana. Y es verdad que pues también estas organizaciones lo pueden hacer, tienen magníficos profesionales, no hay duda de que se pueden realizar desde la administración pública. Pero permitirme, digamos, una reflexión desde la eficiencia. Naturalmente, también podría hacer la administración pública la gestión de las cafeterías y del mantenimiento de los edificios, y también podría hacer la seguridad de las instalaciones, y no lo hace, pues porque seguramente los medios del sector privado, pues a través de los adecuados procedimientos de contratación, pueden resultar más eficientes. Claro, recordemos algunos de las realidades del sector de la auditoría privada. Tres argumentos. Uno, organización. Todos sabemos que si los auditores y las firmas tenemos alguna imagen en el mercado, es las larguísimas jornadas de trabajo que tenemos en los momentos punta para poder cumplir los calendarios. Y esto, ciertamente, desde la administración pública es mucho más difícil de regular. La jornada es la jornada y es natural que haya una flexibilidad diferente. Pero lo mismo pasa desde el punto de vista de la configuración de los equipos y de los profesionales. También tenemos fama, las firmas, de un proceso de rotación de personal. Al final configuramos los equipos con juniors, semiseniors, seniors, socios, y al final, pues eso forma una pirámide y las firmas tenemos la necesidad de rotar y de juniors que no progresan, pues al final encuentran acomodo en el mercado laboral después de haber pasado una etapa formativa altamente interesante con nosotros. Pero claro, como es natural, en el sector público se requieren unas cautelas totalmente diferentes respecto de la estabilidad de los equipos públicos. Y por otra parte, pues la propia composición de los equipos que citaba hace un instante. Estamos
con una organización de juniors, seniors, una organización piramidal mucho más difícil de establecer, precisamente por la estabilidad del empleo público que es consustancial de las propias leyes. Y lo que está claro es que al final los ciudadanos queremos transparencia en la contabilidad pública. Seguro que ya está en la gestión, pero además necesitamos que la información, que es un bien público, esté disponible en tiempo y forma. De estos temas nos hablará el conferenciante de nuestra sesión inaugural. Contamos con un ponente de excepción y es para nosotros un extraordinario honor que uno de los últimos actos como fiscal jefe antes de su jubilación sea en nuestra institución. Por tanto, muchísimas gracias por esta deferencia. Desde luego, es un profesional de excepción para hablar de la necesaria reforma de la responsabilidad contable. Aparte de su cargo como fiscal jefe del Tribunal de Cuentas, es licenciado en Derecho por la Universidad de Granada. Ha desarrollado una intensa actividad profesional, así como docente. Anteriormente fue teniente fiscal en el Tribunal Constitucional, fiscal jefe en la Fiscalía de Ciudad Real y fiscal de Bilbao, Cádiz y Sevilla. Y además docente, lo cual, en fin, nos asegura una comunicación extraordinariamente interesante de Derecho Penal en las universidades de Deusto y Sevilla, en la Escuela de Seguridad Pública de la Junta de Andalucía, de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales en la Universidad de Sevilla, además de innumerables presentaciones, conferencias y, por tanto, seguro que tiene cosas interesantísimas a decirnos. Sin más, Olayo, tienes la palabra. Muchas gracias, Antoni. Y efectivamente tengo que comenzar mi intervención agradeciendo la ocasión que me brindó el Colegio de Censores Jurados de Cuentas de Barcelona para exactamente a 12 días de mi jubilación poder presentar las experiencias y las reflexiones que he ido acumulando a lo largo de los casi 8 años que me he encontrado al frente de la Fiscalía del Tribunal de Cuentas. La gratitud no solamente quiero hacerla a nivel personal, como anoche se puso de manifiesto, es difícil tener la posibilidad de reconocer ante un auditorio tan cualificado como el que se congrega aquí esta mañana cuáles han sido las actuaciones profesionales de quien termina su vida profesional, sino que quiero que sea especialmente una gratitud institucional de la Fiscalía en la que he estado sirviendo durante los últimos años. La Fiscalía del Tribunal de Cuentas es un órgano del Tribunal de Cuentas que participa en las funciones que el Tribunal desarrolla, fundamentalmente en las funciones fiscalizadora y jurisdiccional, no participa en las funciones de gobierno y participa de una manera, yo creo que importante, al menos el diseño legal permite que ocurra algo que no es frecuente, que ocurra en otras instituciones, por lo menos hasta donde llegan mis conocimientos. El jefe de la Fiscalía del Tribunal se sienta en el Pleno del Tribunal de Cuentas y, por tanto, tiene conocimiento y colabora en las funciones del Pleno al mismo nivel al que lo hace cualquier otro miembro del Pleno del Tribunal de Cuentas. Conoce, por tanto, los proyectos de informe de fiscalización antes de que se aprueben, puede formular observaciones a esos proyectos antes de que se aprueben, vota a favor o en contra y formula votos reservados, como en alguna ocasión he tenido ocasión de hacer, en las mismas condiciones, repito, que lo puede hacer cualquier miembro del tribunal. Sin embargo, la Fiscalía del Tribunal de Cuentas no figuraba ni figura
en la relación de puestos de trabajo del tribunal con la misma consideración que puede funcionar cualquier otro órgano del tribunal. Por esto, que el colegio se dirigiese a la Fiscalía y que estuviese yo al frente de la misma para intervenir en esta jornada, a mí me pareció especialmente necesario, que tendría que resaltarlo en el momento inicial de mi intervención, porque posiblemente en otras condiciones habría sido cualquier otro órgano del Tribunal de Cuentas, cualquier otro consejero del Tribunal de Cuentas, el que estuviera ocupando hoy este sitio que yo estoy ocupando. Y sin embargo, el colegio quiso que fuese la Fiscalía. Quizá porque no siguió el mismo criterio, y en esto, como coincide con lo que yo vengo defendiendo, pues me alegro de que haya sido así, que se sigue en el tribunal a la hora de repartir las cargas y los puestos en los distintos órganos que lo integran. A pesar de que, repito, intervenimos en la función fiscalizadora y en la función jurisdiccional, cuando yo me hice cargo de la Fiscalía del Tribunal, no existía ningún técnico en su plantilla. Éramos en el año 89 5 fiscales y en el año 2014 seguimos siendo 5 fiscales. Lo que sí ha cambiado de alguna manera, y yo creo que el cambio ha sido significativo en la labor diaria que se realiza por la Fiscalía, ha sido su plantilla, porque además de los 5 fiscales, hoy contamos con un auditor y con un letrado que nos auxilia en el ejercicio de estas funciones. Si se compara esa dotación con la de cualquier otro departamento, las conclusiones son irresistibles. Si es un departamento de carácter jurisdiccional, pongan ustedes que del orden de 25 personas son los que quienes integran la plantilla del departamento, mientras que las de la Fiscalía pues son esos 2 técnicos a los que me refiero, 5 fiscales y 4 personas más que colaboran en la redacción y en la mecanización de los escritos. Y además yo creo que tengo que agradecer al señor Faura y tengo que agradecer al colegio la posibilidad de que me permitieran elegir con absoluta libertad los temas y las cuestiones que quería analizar. Lo que determinó o determina también que tenga que referirme a la oportunidad de lo que yo creo que voy a decir, visto que hace unos días se publicaba la Ley Orgánica 3/2015, en donde se contenían o se contienen algunas reformas que hacen referencia al Tribunal de Cuentas y que normalmente gravitan sobre la fiscalización de las formaciones políticas y sobre el reforzamiento del deber de colaboración que tienen los terceros en las actuaciones del tribunal. El primer punto, el de las formaciones políticas, es una cuestión que en el seno del tribunal, yo creo que como de cualquier entidad fiscalizadora superior en otros países, se mira con recelo. No es uniforme el tratamiento, pero resulta difícil aceptar la fiscalización de las formaciones políticas porque se entiende que son personas privadas, su naturaleza jurídica es la de personas privadas, no integran el sector público y, consecuentemente, existen dificultades para realizar su fiscalización. Para mí, sin embargo, hay una cosa evidente, y es que las formaciones políticas se financian en su mayor parte con dinero público y, por tanto, el Tribunal de Cuentas tiene que estar ahí. Y, en segundo lugar, cualquiera que sea la fuente de financiación de las formaciones políticas, la ley establece la obligación de fiscalizar sus cuentas y yo creo que el solo mandato legal es suficiente para que
el tribunal tenga que aprestarse a realizar esa tarea de la mejor manera posible. El reforzamiento del deber de colaboración era una cuestión que venía preocupando en el tribunal desde hace muchos años. Fue objeto de una moción en el pleno anterior, una moción que se elevó a las Cortes proponiendo la reforma, porque yo creo que el tribunal, antes y después de la reforma, sigue indefenso ante la actuación de los particulares. De los particulares y de los propios responsables de las entidades públicas. Entre el público existe quien no me puede desmentir, porque hay situaciones en las que los fiscalizadores públicos han visto cómo se cerraban las puertas en alguna entidad local cuando llegaba el momento de hacer la fiscalización, sin que se hayan producido consecuencias todavía a raíz de esa negativa a que algún responsable del sector público local se negase a que los fiscalizadores entraran en el seno de esa entidad. Pero era insoportable, pienso yo, para el ejercicio de la función fiscalizadora que el Tribunal de Cuentas no tuviera acceso a determinada información a la que tienen otras instituciones públicas, invocando un deber de secreto o esgrimiendo razones que, desde mi punto de vista, lo que hacían era atar de pies y manos la actuación del tribunal. ¿Qué problemas son los que atenazan hoy la actuación del Tribunal de Cuentas desde el punto de vista jurisdiccional? Pues el primer problema que yo me planteo es si resulta necesario, yo creo que hay que pronunciarse con claridad sobre si debe o no debe mantenerse la jurisdicción contable en el seno del Tribunal de Cuentas. Desde un punto de vista teórico, a mí me parece que la respuesta a esa cuestión tendría que ser positiva, sin dudarlo. Si existe una previsión legal, que exista una previsión legal organizando un servicio público que tiene por finalidad verificar si la gestión de los fondos públicos se ha hecho conforme a la ley y reclamar que se produzca la restitución del dinero que se gastó mal o del dinero que indebidamente no ingresó, yo pienso que no se puede discutir que es una función que tiene que ser desempeñada dentro de la organización de cualquier Estado. Ahora bien, analizada esta cuestión desde un punto de vista práctico, resulta más difícil sostenerla, por lo menos en la configuración con la que actualmente se encuentra. Si ustedes analizan la memoria del tribunal o la memoria de la Fiscalía del Tribunal, que son documentos públicos y que se pueden acceder, comprobarán que la actuación en el ámbito de la jurisdicción contable se salda cada año dictando pues, no más de 70 u 80 sentencias por parte de la sección de enjuiciamiento. Es verdad que esas 70 u 80 sentencias se dictan en las dos instancias en las que está organizada la jurisdicción. En primera instancia con 3 departamentos y en segunda instancia en apelación con una sala de justicia. Compuesta precariamente, es verdad, pero a mí me parece que son insuficientes estas sentencias, este número de sentencias, sobre todo si se comparan con los módulos que el Consejo General del Poder Judicial establece para cualquier órgano jurisdiccional, que deben de andar del orden de las 450 sentencias anuales. Los departamentos, en primera instancia, en el tribunal, pueden dictar del orden de 15 sentencias al año y la sala de justicia puede dictar del orden de 30 sentencias al año. Esto es insuficiente. A mí me parece que es necesario que se haga alguna reflexión sobre la necesidad de que se introduzcan reformas y para contribuir a que éstas se produzcan me dispongo a someterles a ustedes algunas de las que a mí se me ocurren, que he agrupado en torno a 2 criterios fundamentales. Hay un tercero que si da tiempo
lo podremos ver, son reformas de corte orgánico y reformas de corte procesal. La primera reforma orgánica que me parece que hay que abordar es el procedimiento de designación de los miembros del Tribunal de Cuentas. Nadie duda, por lo menos yo no pongo en duda, que el Tribunal de Cuentas deba de ser un órgano constitucional o que tenga relevancia constitucional según la distinción doctrinal al uso, pero a mí lo que me parece necesario es evitar la imagen que se produce no solamente de este órgano constitucional, sino también de otros órganos constitucionales, de suerte que la intervención del Parlamento en la designación de sus miembros provoca que se asigne a cada uno de ellos una forma de trabajar, una forma de opinar en los trabajos que se hacen. Es evidente, o por lo menos tengo evidencias, de que en el ámbito de la Administración de Justicia, a veces, cuando determinados asuntos llegan a la Sala Segunda del Tribunal Supremo, se anticipa cuál va a ser el resultado del recurso en función de la personalidad de los componentes de la sala. A mí me parece que esto hay que evitar también que se produzca en el Tribunal de Cuentas. Pienso que hay que objetivizar el procedimiento de designación. Pienso que hay que suprimir las cuotas que cada formación política tiene para la designación de los miembros del tribunal. Pienso que hay que suprimir el monopolio para la presentación de candidatos de las formaciones políticas. Es posible, pienso yo, en la práctica, instrumentar un procedimiento de designación que impida que los que resulten elegidos puedan ser adscritos ideológicamente a las formaciones políticas que los proponen. Y es absolutamente necesario que cada órgano o cada institución que interviene en la designación de sus miembros se ajuste con pulcritud y estrictamente a ese procedimiento de designación. Por poner dos ejemplos que han ocurrido en la historia reciente española, no es posible que un presidente del Gobierno anuncie quién va a ser el presidente del Consejo del Poder Judicial antes de que el Consejo del Poder Judicial se constituya, ni es posible que se anuncie quién va a ser el presidente del Tribunal de Cuentas antes que el Tribunal de Cuentas se constituya, porque en uno y otro caso la elección de presidente es competencia de los miembros del Consejo o de los miembros del Tribunal, y sin estar nombrado y sin haberse reunido y haber deliberado, no es posible que se sepa la identidad del presidente. Desde mi punto de vista, un órgano que nace en esas condiciones es un órgano que nace con limitaciones para poder desempeñar su función. Siempre habrá quien piense que cuando se produzca la decisión que sea en el ámbito del Tribunal de Cuentas y vaya firmada por el presidente que designó el presidente del Gobierno, sospeche que obedece a otros fines distintos de los que realmente luego en la práctica obedece. Yo sé que esto es fruto, estoy a punto de jubilarme y llevo acumulados muchos años en esta historia, ¿verdad? Yo sé que esto es fruto de la división de poderes. En los albores de la democracia hubo un fiscal general del Estado que nos mandó una especie de circular que se titulaba Salutación y propósitos, en donde expresaba cuáles eran sus intenciones y nos advertía. En una democracia la división de poderes es fundamental. Pero oiga, no se equivoquen. Habrá poder legislativo, poder judicial y poder ejecutivo. Pero el poder es el ejecutivo. Los demás son una sombra del poder. Aquellas palabras dichas por el año 82, 83, a mí me parece que son las que explican estas cuestiones a las que me estoy refiriendo. En segundo lugar, es necesario modificar el régimen de gobierno del tribunal. El tribunal está concebido como un órgano en el que
el presidente es un primus inter pares, pero que difícilmente puede siquiera ejercer como primus. Hay pues una especie de consenso en que cada órgano del departamento es soberano para organizarse y para funcionar. Y esto yo creo que es difícil pensar que pueda funcionar con eficacia. Porque reunir a 12 personas y el fiscal 13 para decidir cuestiones de gobierno, a veces elementales, resulta muy complicado. No siempre estamos los 13 disponibles y no siempre las cuestiones pueden admitir la demora necesaria para que transcurra un mes, que es el periodo que normalmente transcurre entre reunión y reunión de pleno ordinario. Hay, por tanto, que simplificar, yo creo, el funcionamiento del tribunal. Hay que fortalecer las competencias de los órganos de gobierno individuales o colegiados, pero restrictivas, y hay que reducir las competencias del Pleno en esta cuestión. Además, yo creo que es necesario realizar también modificaciones importantes en el ejercicio de la función fiscalizadora. No quiero ejercer de adivino en ningún momento, pero saben ustedes que el tribunal, en su composición actual, decidió someter su funcionamiento a una supervisión, revisión entre pares, por parte de un órgano compuesto por miembros del Tribunal Europeo y por miembros del Tribunal Portugués. Sus conclusiones las vamos a tener antes de que finalice el año. Yo ya estaré gozando de la vida civil, pero tendré ocasión de ver. Y me da la impresión que algunas de estas cuestiones van a ser abordadas o deben de ser abordadas en ese informe. La función fiscalizadora, que se ejerce hoy por el Pleno en su conjunto, en mi opinión, debe de reducirse, debe de restringirse a los consejeros de fiscalización, sean 1, 3 o 5. Lo importante a mí me parece no es el número, yo creo que debe de ser algo más de 1, no es el número de consejeros, sino el número de técnicos que están interviniendo en el ejercicio de funciones fiscalizadoras. Pero el tribunal, para sacar adelante una fiscalización, tiene que, primero, celebrar una sesión en la que aprueba el programa de trabajo anual. Segundo, celebrar otra sesión para aprobar las directrices técnicas con arreglo a las cuales se va a realizar esa fiscalización programada. Tercero, celebrar otra reunión de pleno para aprobar los informes que cada consejero vaya realizando a lo largo del año. Y, obviamente, entre la aprobación del programa, la aprobación de las directrices técnicas y la aprobación del informe, media un lapso temporal que viene determinado por la naturaleza del trabajo que cada uno de esos informes de fiscalización comporte. Si uno analiza las actas del Pleno, comprueba que ahora que se vienen aprobando del orden de 65 informes en los dos últimos años, los dos primeros años de funcionamiento del Pleno actual, de esos 65 informes, pues yo creo que 60 se aprueban por unanimidad, por el procedimiento de tramitación que está previsto. Si el procedimiento es contradictorio y la entidad fiscalizada tiene que hacer alegaciones, que el consejero incorpora o no, según su libre criterio, al texto del proyecto de informe, y ese es sometido a las observaciones de los consejeros, que por escrito y antes de la aprobación del Pleno expresan cuál es su opinión, observaciones que igualmente determinan a veces, en la mayoría de los casos, la introducción de modificaciones. ¿Para qué es necesario que se reúna el Pleno a aprobar un informe que ya se sabe de antemano, que cuenta con la aquiescencia de todos los consejeros? A mí me parece que sería más efectivo y más eficaz, no sé hacer fiscalizaciones, lo tengo que reconocer, ni auditoría, pero yo creo que sería más efectivo el que los informes se pudieran aprobar, incluso si me apuran, por cada consejero, con su equipo técnico, que ese equipo técnico estuviese garantizado el procedimiento de designación para
asegurar que funcionan con independencia y con imparcialidad, ahí me parece que sería implacable en el rigor para garantizar que la función fiscalizadora se realizara como Dios manda, y solo en los casos en los que el trabajo del equipo de fiscalización no mereciese la aprobación del propio equipo por unanimidad, cuando hubiese algún técnico interviniente estoy hablando en la estructura actual de directores técnicos o de jefes de equipo de fiscalización, sería necesario que ese informe pasara, pero no por el pleno del tribunal, sencillamente por la sección de fiscalización. Porque ¿qué función desempeñan los consejeros de enjuiciamiento y el fiscal en la realización de informes de fiscalización? Pues a mí me parece que lo que desempeñan es una función de riesgo en el resultado final del trabajo del tribunal. No es una cuestión que hasta ahora se haya planteado en la práctica de la sección de enjuiciamiento, pero no sería extraño que algún día se recusara a alguno de los consejeros de enjuiciamiento que hubiese participado en la aprobación de un informe de fiscalización, que hubiese participado activamente en un informe de fiscalización, señalando la existencia de hechos que ponían de manifiesto la existencia de responsabilidad contable. Porque estaría contaminado objetivamente, ya que antes de adoptar la decisión jurisdiccional, él había expresado su opinión de que podía existir responsabilidad contable en ese informe. Yo creo que esto es lo que induce muchas veces a los consejeros de enjuiciamiento a inhibirse, a no tomar parte activa en la formulación de observaciones a los informes de fiscalización. Se trata de eludir ese riesgo, sencillamente. La función de fiscalización, por tanto, yo creo que la situaría en el ámbito de la sección y en materia de fiscalización, desde mi punto de vista, el Pleno debe quedar reducido a la aprobación del programa anual y, si me apuran, a la aprobación de la cuenta general por la naturaleza especial que puede tener ese informe. En los demás informes, desde mi punto de vista, debería de ser la sección de fiscalización la que los decidiera, fortaleciendo la competencia de los consejeros que la integran para la aprobación de los que en cada departamento se elaboren, siempre que en el departamento haya unanimidad en el equipo directivo para que la fiscalización se presente como salga. En la función jurisdiccional también me parece que es necesario introducir alguna modificación de este carácter. Ya la he anticipado. Yo creo que debe de seguir existiendo la jurisdicción contable. Cuando la jurisdicción contable funciona como Dios manda, se producen resultados importantes. Yo, por lo menos, me siento orgulloso de la actuación del tribunal en el ámbito de, por lo menos, 2 o 3 procesos a lo largo de este tiempo que he estado allí, que se me vienen ahora a la memoria, singularmente el del Ayuntamiento de Marbella, en donde se consiguió que se produjesen títulos para ejecutar a los gestores públicos que habían defraudado los intereses municipales, mucho antes de lo que se produjo en la jurisdicción penal y además proporcionando a la jurisdicción penal la base suficiente para que se pueda producir la condena. Tengo en mi mente la actuación del tribunal en el caso que la prensa se divulgó como el caso Minutas, en el que participaba el que fue presidente del Club de Fútbol de Sevilla, en donde hasta que no se produjo la actuación de la sección de enjuiciamiento, su línea argumental defensiva era que, puesto que habían sido desestimadas en primera instancia las demandas planteadas contra los ordenadores de pagos del Ayuntamiento de Marbella, de aquellos pagos que él cobraba sin deber, si él se había limitado a percibir el pago y el tribunal, que era el órgano competente en vigilar la gestión de los caudales públicos, había declarado que los ordenadores
no habían actuado de manera contraria a la ley, ¿qué era el interés que se le seguía al fiscal de Málaga, que era el que le perseguía contra él? Cuando la sección de enjuiciamiento revocó en la apelación las decisiones de los jueces de instancia y condenó a los ordenadores de las minutas que presentaba este señor, se permitió que el delito de malversación se pudiera también declarar su existencia tanto en la audiencia de Málaga como posteriormente lo fue en el ámbito del Tribunal Supremo. Yo creo, por tanto, que debe de mantenerse y debe de haber una doble instancia y debe de terminar la instancia jurisdiccional en el recurso de casación en el Tribunal Supremo para consagrar la unidad jurisdiccional que se proclama en la Constitución. Pero de estas competencias debe estar excluido el Pleno, como hasta ahora lo está. La sección de enjuiciamiento debe de funcionar exclusivamente en el ámbito de la jurisdicción. ¿Y ahí qué papel tiene que desempeñar el Ministerio Fiscal? Posiblemente no sea parcial en lo que a continuación voy a hablar, pero tienen ustedes que entender, o yo les ruego que hagan un esfuerzo de entender, que llevo casi 43 años dedicado a esto y seguramente voy a seguir algún tiempo más dedicado a lo mismo. Actualmente, para exigir responsabilidad contable, la acción es de naturaleza pública y se puede proceder de oficio. Pero de hecho, en la práctica, ¿qué ocurre? En la práctica de la jurisdicción ocurre lo mismo que en la práctica judicial ordinaria. Desde que entró en vigor la Constitución, pocos años después, se fue consolidando una práctica en la que los jueces de instrucción escasamente instruyen sumarios y se limitan a pedir a las partes opinión para que les digan qué diligencias tienen que practicar y reducen su actuación a la de jueces de garantías, controlando, adoptando resoluciones en el caso de que para la investigación tengan que limitarse derechos fundamentales de los ciudadanos. Algo semejante ocurre en la jurisdicción contable. Como cuando ocurre en los momentos actuales, previos a unas elecciones municipales, en todos los ayuntamientos, en todos es una exageración, en numerosos ayuntamientos de España, se advierten irregularidades, normalmente por quienes están en la oposición, y esas irregularidades las mandan al tribunal. Todas esas actuaciones que podían dar lugar a que se iniciasen actuaciones jurisdiccionales en el tribunal vienen a la Fiscalía, para que la Fiscalía decida, por lo menos inicialmente, cuáles de ellas deben de merecer la atención del tribunal y cuáles deben de archivarse. Pues debe de seguirse manteniendo esa función. Yo creo que la acción debe de ser de oficio y pienso que debe de excluirse de su ejercicio a los consejeros de enjuiciamiento, sencillamente porque luego van a tener que decidir sobre el fondo y no deben de estar en contacto con los hechos, adoptando resoluciones jurisdiccionales sobre ellos antes de ver la prueba que pueda presentar la parte contraria. Entonces, debe de mantenerse el ejercicio, la acción de oficio, la actuación de oficio, acción pública, pero desde luego ocurriendo como está ahora, legitimando al fiscal para intervenir en todos los casos. Hay que hacer alguna matización al respecto, porque en la actualidad la legitimación de la Fiscalía está un poco limitada. Responde a esta idea que yo creo que es muy tradicional en España, así lo pienso yo esto lo he visto, de utilizar esas formas grandilocuentes. Por ejemplo, cuando no se quiere hacer nada se dice que, me acuerdo de una reforma del Código Civil que se produjo en el año 87, que todos los menores se colocaban bajo la superior vigilancia del Ministerio Fiscal. Imposible que esto se pueda producir. O en la propia regulación del Tribunal de Cuentas. Está consagrada para la exigencia de responsabilidad contable el sistema de la doble vía. Tenemos la vía administrativa y tenemos también la vía jurisdiccional, eso sí, las conectamos.
Y la vía administrativa debe de comunicar a la vía jurisdiccional un supuesto que dé lugar a responsabilidad para que decida el tribunal si aboca o no aboca el conocimiento del asunto en cuestión. El tribunal nunca aboca. En materia de subvenciones pasa exactamente igual. Una subvención que se advierte deficientemente justificada en una fiscalización, normalmente lo que hacemos es tratar de dar lugar, y seguramente se hace bien, a que sea el propio concedente de la subvención el que inicie las actuaciones de reintegro. Pero claro, lo que no se puede es consagrar este sistema de la doble vía hasta el punto de que uno parece que se quiere quitar de en medio. Lean ustedes la Ley de Transparencia y Buen Gobierno y comparen cuáles son las competencias sancionadoras que en la misma se atribuyen al Ministerio de Hacienda en cuestiones que yo creo que son claramente de la competencia del tribunal. Para salvarlas se dice que sí, que el Ministerio de Hacienda sanciona, sin perjuicio de las competencias que pueda ejercer el tribunal. Estas cláusulas sin perjuicio en la redacción de las normas a mí me parece que debían de proscribirse por principio. Deben de definirse claramente cuáles son las competencias de unas y otras entidades, especialmente en materia sancionadora, porque a nadie le gusta bailar con la más fea. Imponer la sanción es algo que todos huimos. Y yo entiendo que cuando se están ejerciendo funciones fiscalizadoras puede ser que se produzca con razón. Pues bien, la modificación que habría que hacer es que la legitimación del fiscal no puede ser una legitimación subsidiaria, como ocurre ahora. Está legitimado, en primer lugar, la entidad perjudicada, y si la entidad perjudicada, o en su caso el actor público, no plantea demanda, entonces se da traslado al fiscal. De manera que esto lo que permite es que se produzcan situaciones que yo creo que son inaceptables. Me viene a la memoria un ayuntamiento de Asturias, en donde, pues seguramente algo muy común, para poder beneficiarse, para no perder una subvención, se decidió pagar por anticipado, presentar unas facturas y pagar por anticipado antes de la ejecución del servicio. La obra no se construyó. Y la subvención, antes de devolverla, pues el alcalde ordenó que se volviera a hacer el servicio, con lo cual se pagó 2 veces. ¿Saben ustedes a quién demandó ese ayuntamiento? Al arquitecto que había hecho el proyecto, que no tiene la condición de gestor de fondos públicos y que obviamente impedía que se pudiera demandar a nadie más, porque el fiscal solamente podría intervenir con una interpretación literal de la norma en caso de que no hubiera demanda. Y, lógicamente, producido el pronunciamiento judicial, aquello no podía otra vez plantearse porque lo impedía el principio de la cosa juzgada. Hay, por tanto, yo creo, se viene haciendo, yo creo en la práctica ya, conceder legitimación completa al fiscal para que intervenga, no solamente cuando no se plantee demanda, sino también cuando se plantee para que verifique si la misma se redacta de manera indebida, si se dirige contra quienes no son presuntos responsables y, además, si comprende todos los hechos que deben de dar lugar al reintegro de caudales públicos. Pero, antes de llegar ahí, es necesario conocer con precisión cuáles son los hechos de los que se genera, de los que se deriva responsabilidad contable. Y en la actualidad esa tarea es realizada por una unidad del tribunal que depende de la presidencia de la sección de enjuiciamiento. Se llama la unidad de actuaciones previas. En algún caso, como en Cataluña, esa competencia la tiene reconocida la sindicatura y debo aprovechar, ¿no?, porque esté delante el síndico, para rendir un testimonio público a la competencia de una delegada instructora que trabaja, por lo menos en mi opinión, muy satisfactoriamente en esos terrenos de la investigación de la responsabilidad contable, Marta, pues no la conozco personalmente, pero en fin, yo quiero agradecerle, y después intentaré conocerla para agradecerle la labor que desarrolla. Yo sé que es insuficiente para atender a los papeles que hay, pero desde luego me satisface mucho. Esa unidad de actuaciones previas, que depende de la presidencia de la sección de enjuiciamiento, a mí me parece que tiene que modificarse, tanto en su dependencia como en las reglas que rigen su actuación, en la práctica.
porque con la ley no resulta así. En su dependencia, ¿por qué? En España saben ustedes que se lleva discutiendo años sobre la necesidad, por lo menos, de que en el ámbito de la jurisdicción penal los fiscales investiguen y los jueces queden reducidos a controlar las garantías. No me resisto a contar la anécdota de un hoy magistrado del Tribunal Supremo que preparaba oposición en el año 85 y le decía a su preparador: Antonio, date prisa porque está en trance de reforma la ley de enjuiciamiento criminal. Como no saque ahora la oposición, para la próxima va a tener que estudiarte una ley nueva. Y esto es una tarea agotadora. Antonio sacó las oposiciones en aquel momento, pero la ley de enjuiciamiento criminal sigue sin modificarse. Y seguimos exactamente igual. Algo parecido ocurrirá con la unidad de actuaciones previas. Si el fiscal es el que tiene que presentar la demanda cuando hay un menoscabo de fondos públicos, el fiscal tiene que tener medios para conocer ese menoscabo cuando se produce. Y tiene que controlar los medios, que son estos delegados instructores, que yo creo no deben de estar dependiendo del presidente de la sección de enjuiciamiento, por la misma razón por la que estoy diciendo que los consejeros de enjuiciamiento no deben de entrar en contacto con los ilícitos contables antes de que se plantee la demanda. Y a mí me parece que la única posibilidad que queda es de adscribir esa unidad a la Fiscalía. Y además, pienso yo que es necesario introducir importantes modificaciones. Estoy seguro que Marta coincide en esto conmigo. Importantes modificaciones. Los delegados instructores no solamente tienen que recabar documentos. Yo creo que tienen que salir de la sede del tribunal a buscar el ilícito, si es que el ilícito no va al tribunal. Les cuento un ejemplo que es real, y que se produjo en el ayuntamiento de Toledo, me vendrá el nombre. Era también con ocasión de una elección próxima. Y mandaron una denuncia en la que decían que el alcalde y el secretario se habían llevado del ayuntamiento de Toledo hasta los muebles del despacho. Y se manda a la sección de enjuiciamiento, se manda a la unidad de actuaciones previas, y el delegado instructor lo que hizo es lo que habitualmente hacen. Les aseguro que no hay en mis palabras ninguna crítica personal hacia los delegados instructores. Hacen lo que tradicionalmente se ha hecho en el tribunal, pero yo creo que llegará un momento en que habrá que pensar si hacemos las cosas bien o si hacemos las cosas mal, que es poner una comunicación al secretario del ayuntamiento, que era el que se había llevado al despacho, diciendo: certifíqueme cuál es el importe del alcance y quiénes son las personas responsables. El secretario del ayuntamiento inicialmente contesta muy gráficamente, porque dice: mire, aquí hay un cajón lleno de papeles, pero yo no sé esto a qué corresponde, porque hay mandamientos de pago, pero que no casan con factura, y hay órdenes, hay papeles que acreditan que el servicio se ha hecho, pero yo no soy capaz de averiguar lo que hay aquí. Con eso se concluye la investigación con un acta de liquidación provisional negativa. No hay alcance porque no podemos saber cuál es el alcance. Esto es, después incidiré sobre esto un momento, ese acta no es recurrible más que en el caso de que haya indefensión. No se puede recurrir por otros motivos. No hay un control jurisdiccional sobre la actuación del delegado instructor. De manera que para articularlo, pues hay que ponerse de acuerdo con el consejero para decir, por lo menos, oye, estos hechos, aquí hay una parte de hechos que no están investigados, que dice que se han llevado los muebles, y hay que saber si los muebles están o no están. Pues bueno, vamos a devolver el acta con una orden para que se practiquen diligencias. Aquella orden se cumplió mal, y se cumplió a regañadientes, pero al final se cumplió. Pero claro, ya el que tenía que certificar sabía lo que tenía que responder. Mire usted, todos los mandamientos de pago casan con sus facturas, el único problema que hay es que no están contabilizados, pero todo está en regla. No hay perjuicio, acta de liquidación provisional negativa. Yo creo que en la historia de la unidad de actuaciones previas del tribunal, creo yo, a mí por lo menos no me consta, se haya producido alguna salida
de los componentes de esta unidad de actuaciones previas fuera de la sede del tribunal, creo yo. Y a mí me parece que esto es indicativo de que muchos de los ilícitos contables pueden estar pasando por delante de nuestros ojos y no darnos cuenta y no poder formular demandas. Hay también que introducir ahí otra modificación importante. Me refería antes. La actuación de los delegados e instructores tiene que estar sujeta a control judicial. El delegado o instructor no puede ocurrir, como dicen hoy, la generalidad de las sentencias de la sala, tiene que practicar solo las diligencias necesarias para expresar su opinión sobre la existencia o inexistencia de alcance. Si ustedes cogen esas actas de liquidación, observarán que en muchos casos el delegado instructor hace consideraciones sobre la culpabilidad de la persona, del gestor, que en cada caso está siendo objeto de investigación. Y yo pienso que no en todos los casos, pero que sí en algún caso, pronunciar un juicio de reproche de naturaleza subjetiva, indicando que una persona no ha hecho lo que debía de hacer, por lo menos exige tenerla delante y hablar con él sobre aquella deficiencia de gestión que provocó el perjuicio de los fondos públicos. Esta es una competencia que yo creo debe estar reservada estrictamente al tribunal sentenciador. El delegado instructor lo que tiene que hacer es investigar el ilícito, investigar quién es el responsable y su trabajo, ser susceptible de control jurisdiccional a instancia del fiscal o a instancia de las partes que estén presentes en el proceso. Todo esto quizá lo que lleva es a la necesidad posiblemente de hacer alguna reflexión más importante y de más calado en la cuestión fundamental, que es cuál es la responsabilidad contable. Un antiguo presidente del tribunal suele decir en los plenos que la responsabilidad contable, tal como está configurada en nuestra legislación, hay que ir buscándola con un candil por los rincones para poder encontrarla, a pesar de que yo creo que muchas veces brilla de manera importante. Porque si ustedes si leen cualquier sentencia del tribunal, comprobarán que la cita es unánime. Son 6 requisitos para que se pueda declarar la existencia de responsabilidad contable. Una acción o una omisión que cause, segundo elemento, un perjuicio de naturaleza patrimonial, siempre que sea cometido por un cuentadante. Aquí también sería necesario hacer alguna reflexión si los terceros que intervienen en la producción del perjuicio, aunque no sean cuentadantes, pueden ser declarados responsables de esos daños. Piensen ustedes en el caso que conocen todos, que fue el de Roldán, Esparza y Blanca Rodríguez Porto, que fueron, y hay más sentencias de esta, que fueron condenados por el Tribunal Supremo como responsables de malversación a la pena y a la indemnización correspondiente, pero que en el ámbito del Tribunal de Cuentas solamente dio lugar a que se dictara una sentencia condenatoria contra Roldán, no contra sus colaboradores o encubridores, porque se decía que no eran cuentadantes. Y que además, último requisito, infrinja una norma de naturaleza presupuestaria o contable. Este último requisito realmente muchas veces resulta difícil de comprobar su existencia. Sobre todo, si se atiende a que está en la ley de funcionamiento y no en la ley orgánica. La ley orgánica solamente habla de infracción de un precepto legal. En la ley de funcionamiento habla de un precepto legal que sea de naturaleza presupuestaria o contable. Lo que permite incluir, yo creo, dosis importantes de inseguridad por la incertidumbre que puede reinar respecto a la determinación de lo antijurídico de estos comportamientos, ya que no solamente son disposiciones de carácter general las que entran dentro de esta ley, sino también otras fuentes normativas que están muy por debajo en las fuentes del derecho de nuestro ordenamiento, que pueden resultar incluso desconocidas para los propios operadores. Estos son a grandes rasgos los problemas que desde mi punto de vista atenazan al tribunal en el ejercicio de sus funciones tanto de fiscalización como de enjuiciamiento. Yo sé que fuera de este ámbito no va a tener repercusión, quiero decir que no se va a traducir en modificaciones normativas, yo sé, pero por lo menos
reitero lo que decía al principio, quiero agradecer al colegio que me haya permitido la oportunidad de compartir con ustedes las reflexiones que he ido acumulando durante los últimos 8 años de mi vida. Muchas gracias a todos. Hemos de agradecer a Olayo no solo lo interesante de su exposición, sino además especialmente su independencia de criterio, cosa que para los auditores y todos los que estamos en torno de la revisión de cuentas es un elemento absolutamente genérico y que tenemos internalizado. Por tanto, muchísimas gracias por la intervención tan amena y además por las ideas con toda claridad expresadas. Muchas gracias.